la primera moció del Partit de Compromís, blindatge de la sanitat pública. Procedo a leer la parte dispositiva de la moción presentada. Primero, expresar el apoyo político de la institución al modelo de servicio público de salud universal y de calidad, así como el compromiso de aumentar los presupuestos públicos destinados a este objetivo y de promover el estudio de reformas que le permiten asegurar una adecuada planificación estratégica basada en la evidencia científica y el cumplimiento de los principios de equidad. Segundo, hacer extensivo a esta institución el reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública por su intenso trabajo y comprometernos a velar porque puedan trabajar en las condiciones adecuadas ante cualquier circunstancia. Tercero, proponer una reforma constitucional que otorgue al derecho a la salud su plena y máxima relevancia. Por eso convendría situar en la sección primera del capítulo segundo del título 15 el derecho a la salud y el reconocimiento de la asistencia sanitaria universal. Este derecho se enuncia en la Constitución, pero no en no tener protección jurisdiccional directa y en amparo de reserva a la ley orgánica o de reforma agravada. No se considera derecho subjetivo pleno. Artículo 53. Cuarto, proponer una reforma legislativa que impida prácticas de discapacitación descapitalización de la sanidad pública en beneficio de la sanidad privada. Quinto, proponer una reforma legislativa que garantice un mínimo de inversión en la investigación sanitaria. Sexto, dar traslado del acuerdo a coordinadora del Centro de Salud de Bétera, consellera de Sanidad, grupos políticos de las Cortes Valencianas, presidente del Estado, ministro de Sanidad, grupos políticos del Congreso, presidencia del Senado, grupos políticos del Senado. En virtud del artículo 22 del ROM del Ayuntamiento de Bétera, quiero presentar la siguiente enmienda a la moción presentada por el Grupo Compromís. La enmienda está firmada por don Manuel Pérez Salaver, don Carlos Abad Palomar y doña Eva Pilar Martínez Cano. El artículo 22 de nuestro ROM establece lo siguiente. Las enmiendas habrán de ser presentadas por escrito firmado por el enmendante o enmendantes, expresando literalmente el texto que se propone para sustituir al enmendado, antes de iniciarse en la sesión la discusión del asunto a que se refiere. En el debate de las enmiendas podrá intervenir 5 minutos el ponente y 3 minutos cada uno de los grupos políticos. Las enmiendas se votarán con carácter previo al dictamen o propuesta a que se refieran. Si el resultado es favorable a la enmienda, no habrá debate ni votación sobre el punto decidido. Y, si les parece a ustedes bien, voy a leer la parte dispositiva de la enmienda. Yo, señora alcaldesa, una cuestión de orden antes de que la secretaria lea la enmienda que ha presentado el equipo de gobierno. Es una cuestión de orden, ¿eh? Si me da la palabra. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Uno que ya lleva mucho tiempo siendo concejal recuerda un acuerdo no escrito de hace muchísimo tiempo donde todos los partidos nos comprometíamos para que no se generaran en el Pleno debates que se alargaran respecto de las mociones que se presentaban, porque efectivamente en el propio reglamento se deja presentar incluso las mociones en el propio Pleno. Para que no ocurriera esto, hace mucho tiempo que todos los grupos políticos acordamos, y yo estaba en aquella legislatura, y de hecho se ha respetado durante todas las legislaturas, que se marcara una fecha para presentar las mociones, se trabajaban todas las mociones en las juntas de portavoces, se llegaba a un acuerdo o no, y si no, se pasaba a votación o no. Pero efectivamente, hace ya mucho tiempo, y aunque lo diga el ROF, que siempre lo ha dicho, hace ya mucho tiempo que ese acuerdo
se respetaba y en el Pleno no se presentaba ninguna modificación, ni ninguna enmienda, ni ninguna nueva moción, aunque el reglamento lo permita, porque así no se generaba debate en el propio Pleno y economizábamos el tiempo y el trabajo se hacía muy bien por los portavoces justamente en las juntas de portavoces. Yo creo que era un acuerdo muy bueno que teníamos todos los grupos, que ha funcionado durante muchísimas legislaturas y que parece ser, y hablo de la forma, no del fondo, que el fondo se debatirá en su momento. Si hablo de la forma, efectivamente a partir de ahora entiendo que se aplicará el reglamento y que al pleno, como dice el reglamento, podremos traer mociones y que pasen a debatirse. Solo era acentuar lo que si vamos a aplicar el reglamento, lo vamos a aplicar de aquí en adelante. Continuando como respuesta a lo que acabo de decir, has comentado dos cosas. Un acuerdo antiguo sobre verbal, sobre una práctica que desde esta legislatura se ha seguido manteniendo y tenemos la misma intención de mantenerla, porque lo que tú dices es, una vez presentada una moción, la Junta de Portavoces la discute, la comenta, se transiciona. A mí me parece una práctica muy sana políticamente y muy positiva. Esta labor se ha llevado en todos los meses de legislatura que llevamos, creo que ha sido fructífera y desde luego la intención es de que siga así. En este caso en concreto se presentó, no quiero entrar a la exposición porque eso vendrá a continuación, el Grupo Compromís presentó una moción y por parte en concreto de los partidos del grupo de gobierno a todos les hicimos una contrapropuesta, que básicamente son estas enmiendas. Esa contrapropuesta tenía el objeto de llegar a un consenso sobre una cuestión que nos está ocupando, una pandemia, de intentar llegar a una cuestión de consenso no político, ¿vale? Vosotros lo rechazasteis y entonces estamos utilizando este mecanismo. Podíais haber dicho que sí, que no, que es lo que hicisteis, o podíamos haber llegado a un término, a un texto intermedio, porque esa propuesta que se os hizo, esa contrapropuesta, dentro de esta manera de trabajar que tú estás diciendo, que me parece extremadamente positiva y fructífera, hicisteis una propuesta, nosotros os respondimos y ese debate se podía haber continuado. No hubo lugar, dijisteis, hasta aquí, nosotros no queremos transaccionar nuestra oferta. Pues nos hemos visto obligados a esto, que como tú me has dicho, es perfectamente legal, está en el ROM y no quita para que se siga trabajando como hemos seguido trabajando en cuestiones previamente. Muy breve. Muy breve y sigo con la cuestión de orden, no entro en el fondo de la cuestión, que eso cuando toque Julio y compañeros del equipo de gobierno. Me refiero que cuando se presenta una moción se intenta transaccionar y no se llega a un acuerdo, pues lo que hacen los grupos municipales es votar en contra y explicar el voto y no pasa nada. Y nos hemos encontrado mociones muy complicadas donde no hemos podido llegar al acuerdo y donde en el propio pleno se ha explicado la exposición del voto y se ha dado las razones de por qué se vota a favor, se abstiene y en contra. Pero no se fuerza la maquinaria ahora porque me interesa en este acuerdo porque es un tema muy sensible. Yo creo que se debería funcionar como el acuerdo que durante legislaturas hemos funcionado y no hacer una excepción hoy, de verdad. Creo que es un error porque a partir de ahora estamos todos legitimados, y ya acabo, a poder hacer este mismo movimiento en cualquier discusión o en cualquier pleno de presentar una moción en el mismo pleno. Y era cuestión de orden, de verdad, no entro en el fondo. Como tú me has dicho, estamos proponiendo un elemento que está recogido en el ROM y que es ordinario, aunque no haya sido habitual, y el que quiera ejercerlo a partir de ahora está recogiendo el ROM y que lo recoja. Perfecto, peligroso, inconveniente. No Julio, creo que sea ni peligroso, inconveniente. Entendido, a partir de ahora vale, ya no existe el acuerdo que teníamos. Ya está, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, pero es que eso no es así. Es que la no Junta de vale. Portavoces sigue siendo la misma, por lo menos por nuestra parte. Pero seguimos... Bueno, ya está. Ya, Julio, ya también me callo.
En este cas parle com a portaveu del grup municipal de Compromís per Vetre i representant de les juntes de portaveus. Per lo que entenc, el text que acaba de presentar Julio, la proposta d'esmena, o més que d'esmena, de modificació quasi per complet de la moció que presenta Compromís, és el mateix document que ens feu aplegar en la penúltima junta de portaveus. Entenc, Julio, que sí que es el mateix text. El texto es positivo, no, precisamente para facilitar, ahora lo leeremos, para facilitar el consenso, se ha vuelto a modificar. Nosotros presentamos un texto, evidentemente no bajó. No és el mateix. No, lo hemos rebajado. Vale. Per tant, crec que estareu d'acord, Julio, com a portaveu de Ciudadanos en la Junta de Portaveus, Carlos també com a representant. En aquest cas, Guimano, tu no sabes, estava Mònica, però bé, com que eres l'habitual, me dirigis a tu també. Estareu d'acord els tres en que avui precisament hem vingut una Junta de Portaveus i si la finalitat última és que aquesta moció se consensue, s'aplega algun acord i que s'aprove, entenc, per unanimitat dels grups, no haguera estat de més que s'haguera presentat aquesta proposta. Estem aquí perquè ens hem connectat cap a les 12:30, s'haguera valorat, haguérem tingut temps per a valorar-la i arribar a un possible acord i treure un document conjunt dels 6 grups municipals representats en la corporació. Per tant, només vull demostrar una miqueta la sorpresa que ara mateixa, perquè és que fa unes hores que ens hem reunit, i si és un altre text i la finalitat, com dic, és el consens i treure un document conjunt, crec que no ha sigut la forma més encertada, sincerament. A tots i en particular als portaveus dels grups polítics que estem en la Junta de Portaveus. En particular, me vaig a dir a Julio, que és el que ha presentat la enmienda. És de veres que la legislació permet presentar les esmenes en aquest moment, és cert. Però també és cert, i és més cert, que tenim una sèrie d'acords, els membres de la Junta de Portaveus, que fins ara estem tots respectant. Per tant, si tots estem respectant aquests acords que tenim, simplement per decoro i respecte als restes dels grups polítics que formem la corporació, avui mateixa, en la Junta de Portaveus que hem realitzat, se podria haver tingut el detall en els companys d'haver donat algun tipus d'informació sobre el que avui se fa en el ple en plan sorpresa. Si la Junta de Portaveus té que ser constructiva, paraula que l'equip de govern no deixa de repetir, constructiva, no sé per quin motiu en la Junta de Govern d'este matí que hem celebrat, ben tardet, s'ha ficat aquesta informació a disposició, per lo menos, a disposició dels companys de la resta de portaveus del grup polític. Simplement per una qüestió de decoro. Yo le puedo contestar. Yo necesito contestarle ya, por si no se nos están olvidando las cosas. Crec que tenia la paraula, Manuel. Sí, disculpa. Estaba hablando del Julio Caiset, perdón. Simplement, és cert, Julio, que avui precisament jo formulat determinades preguntes sobre les mocions, Julio. No sobre esta, sobre una altra. I és començat a dir en la meva intervenció que preferia fer en la Junta de Portaveus que en el ple. I crec que tots els que esteu en la Junta de Portaveus me donareu la raó. Perquè estem en la Junta de Portaveus per a treballar, per a construir. El que no val és agafar-se les normes escrites o verbals o acord quan a un li puga interessar o no. En primer lloc, perquè això no resulta constructiu. En el nostre grup polític o la resta de companys no tenim ara per escrit l'esmena que se vol proposar. Per tant, què capacitat nosaltres tenim d'estudi i d'argumentació els membres del grup polític que estem així representant de la corporació? L'ho vaig a dir, ninguna, no tenim ninguna capacitat. Anem a llegir o a escoltar a través d'esta forma telemàtica la proposta que es fa i, abonament, tindrem que decidir, però no podem ni estudiar ni argumentar. Per tant, si l'equip de govern manté la paraula, que és un equip de govern transparent i constructiu, demane, per favor,
per lo menos, o que se dice sobre la taula l'esmena que acaba de proposar. Per una qüestió, no perquè no ho diga el ROM, que jo no entro en la legalitat i soc la primera que n'ha que complir. Per una qüestió de respecte al resto de companys que formem la Junta de Portaveus. Perquè si no és així, passarà i després no val dir ai i lamentar-se que la Junta de Portaveus a l'hora d'estudiar les mocions no va escapar a res. Per què? Perquè si tots tenim la facultat de presentar esmenes, doncs quan arriba el pleno farem com s'acaba de fer ara, factor sorpresa. Més quan és un pleno telemàtic i no podem tindre en aquests moments materialment un exemplar per escrit per a saber quina és l'esmena que se proposa i estudiar-la. Per tant, Julio en particular, perquè tu has presentat aquesta esmena i fent honor a la veritat de lo que ha passat este matí en la Junta de Portaveus i en la Junta que se va celebrar el passat 1 de març, per favor, demane que la deixi sobre la taula i que continuem en les normes que fins ara hem estat aplicant. Si bé, també vull fer una petició. Vull fer una petició a la secretària occidental en el seu permís a la senyora María Ángeles. No sé el que dirà el ROM, però a mi m'agradaria saber si és legal d'esta forma quan se fa un ple telemàtic que se presente l'esmena i no se doni trasllat per escrit de l'esmena al reste de membres de la corporació, perquè en cas de que n'hi hagi dubte, a posteriori demanarem la nullitat. En contestación a la pregunta de María José, portavoz del Grupo Político Partido Socialista Obrero Español en Beque. Vale, vamos a ver. Aquí, o sea, vamos a ver. Aquí lo que llamamos moción en realidad es una proposición del artículo que yo creo que deberíamos empezar a utilizar los términos más adecuados. Esto es una proposición del artículo 97, apartado segundo, del ROC, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Bueno, nos define este artículo en la proposición como la propuesta que se somete al Pleno relativa a un asunto incluido en el orden del día al que se acompaña la convocatoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 82.3 de este reglamento. Contendrá una parte expositiva o justificación y un acuerdo asimismo adoptar. No procederá a entrar a debatir ni votar una proposición sin que previamente se haya ratificado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82.3, la inclusión del asunto en el orden del día, cuestión que hemos hecho previamente. El apartado quinto de este mismo precepto define lo que es una enmienda. Es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición, en este caso estamos hablando de una proposición habida cuenta de que se ha presentado por el Grupo Político Compromís con 10 días de antelación, tal como establece nuestro ROM, y se ha incluido en el orden del día. Presentada por cualquier miembro mediante escrito presentado al presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto. Nuestro ROM nos dice lo siguiente. Artículo 22. Enmienda a los dictámenes. Anteriormente ha definido de igual forma lo que es una proposición, un dictamen, una moción, un ruego y una pregunta. Dice, las enmiendas habrán de presentarse por escrito, firmado por el enmendante o enmendantes, expresando literalmente el texto que se propone para sustituir al enmendado, antes de iniciarse en la sesión la discusión del asunto a que se refiere. Es decir, nuestro artículo 22 exige que esa enmienda se haga por escrito, que se firme por el enmendante o enmendantes y que se haga entrega de ese texto antes de que se empiece la discusión del asunto. El pleno telemático. Y, lógicamente, nuestro ROM no puede distinguir un supuesto de pleno telemático o no telemático, porque como ustedes, señorías, sabrán perfectamente, este ROM nunca tuvo en cuenta la posibilidad de estas nuevas tecnologías telemáticas y no está incorporado al ROM esta cuestión telemática así de clara.
No, la pregunta, María Ángeles, que se formulaba, que igual no lo he hecho correctamente, es si se tiene que dar traslado de la propuesta por escrito que va firmada. No. La propuesta se presenta antes del debate y lo que se puede es dar lectura a esa enmienda. La propuesta es una enmienda, ¿vale? A la proposición que hemos llamado moción. Se puede dar lectura la parte dispositiva o íntegramente, como se entienda por parte de la presidencia. Señora alcaldesa, otra cuestión de orden, es de orden. No, un momento, porque hay interlocutores que han pedido la palabra y todavía no han hecho uso. Vale. ¿Les acabo de contestar? A María Sí, claro. Vale. Julio. Vamos a ver, esto creo que está tomando un cariz que desde luego no era nuestra intención. Yo quería apuntar sobre la intervención de María José varias cosas para aclarar la situación. Es cierto que nosotros hacemos una junta de portavoces y en esa junta de portavoces, como muy bien ha indicado el compañero Rodado, pues se transaccionan las mociones, se comentan, se debaten y a veces se enriquecen y a veces no llegamos a un punto de acuerdo. Yo creo que es un ejercicio democrático excelente y que es una práctica que deberíamos seguir continuando. En concreto, ahora has nombrado, bueno, que hoy habíamos tenido una junta y que el viernes tuvimos otra, que es bueno que lo comentemos, y que te extrañaba de que no lo hiciéramos. Nosotros tenemos una reunión de junta de portavoces ordinaria previa a las sesiones informativas donde se tratan estos temas. Ahí ya se habló de las mociones, se presentó una contrapropuesta y el grupo Compromís, en este caso Compromís, como hubiera sido cualquier otro. Nosotros tenemos establecido que esas posibles transacciones los grupos municipales la debaten en privado y tenemos hasta el miércoles para responder. ¿Por qué? Porque hay que, por una cuestión de orden, hacer la convocatoria del Pleno con las mociones definidas. Una vez se ha convocado el Pleno, el tema ya lo dimos por cerrado. Es cierto que el viernes 1 de mayo, fiesta, los portavoces del Ayuntamiento de Vedera tuvieron una reunión, pero una reunión que hacemos extraordinaria sobre el COVID-19. ¿Que podíamos haber comentado esto? Sí, pero ya estaba fuera de lugar porque ya estaba el orden del día convocado. No había ninguna mala fe en ello. Y es cierto que hoy hemos vuelto a hacer otra junta de portavoces, pero porque como salió a colación de la junta de portavoces del viernes, en este pleno, que es la primera vez que lo hacemos telemáticamente, transmitido en público, vamos a responder preguntas que nos han repetido por email. Y solo habíamos quedado con ese orden del día. Entonces, María José, solo te quiero decir que en principio, si no se ha debatido, no ha sido ni por ocultamiento ni por mala fe, sino porque ya estaba fuera de lugar, porque ya se había hecho. Y por mucho que lo debatiéramos, el orden del día estaba escrito. Con respecto a la forma, pues podría haber sido otra, a lo mejor, o si la ley lo permitiera, pero exactamente lo que te dice es que hay que hacer, las enmiendas se presentan por escrito al presidente del órgano, es decir, a la alcaldesa, antes de iniciarse la deliberación del asunto. Es decir, nos hemos ceñido al reglamento, al ROF. Y como tercer punto que quiero decir acerca de lo que has dicho, te quiero recoger el guante. Tú has dicho, ya que esto es anómalo, ya que esto no se había hecho, ya que no lo habíamos hablado, lo retiráis. Pues yo, aunque no soy firmante, en nombre de los tres firmantes te digo, retiramos las enmiendas para debatirlas. Sí, se retira la moción. Y si queréis, en la siguiente junta de portavoces intentamos consensuar un texto no político que reconozca que en la pandemia nosotros queremos hacer un reconocimiento al sistema sanitario español y al esfuerzo de todos nuestros sanitarios. Nosotros retiramos ahora mismo la enmienda si se retira la moción. Y este punto pasa. Y entonces volvemos a tener tiempo para interactuar, transicionarnos y ponernos de acuerdo. Muy bien.
tienes en vuestra mano està. Manu? Bueno, és clar, no, jo vaig a ser un poc més crític. La transacció d'esta moció s'intenta dur el dilluns passat. El dimecres, per part de Compromís, ens van anunciar que, efectivament, després d'haver parlat els companys de Compromís, no anaven a transaccionar esta moció, se quedava tal qual estava, no hi havia, de tot el que passara, no hi havia la possibilitat alguna de transaccionar part, de negociar, no. Sí que una negativa rotunda a tota l'escrit que se va presentar per part de l'equip de govern. Per tant, Maria José, buscar ara una transacció, bueno, pues, si vols ho sentem 40.000 vegades, però no és qüestió de sentar-se, és qüestió de que se vulgui fer una moció sense ningú tipus de polític. Que ara mos pareix mal, poc decorós, en falta de respecte als portaveus presentar una esmena, doncs, malauradament, l'equip de govern i qualsevol altre regidor de la corporació, legalment, segons l'article 97 del ROF, tenim la possibilitat de presentar ara mateixa una esmena. I no fer-ho seria coartar el meu dret o el dret de qualsevol altre regidor a presentar l'esmena. Perquè si entrem ahí, tot el món té dret a presentar una moció com esta. I a mi també me pareix poc decorós i una falta de respecte presentar en aquests moments una moció com esta plena de tintes polítics on llis textualment esta crisi ha visualitzat com les retallades i privatitzacions en el sector sanitari poden provocar efectes devastadors davant la situació social. Alcaldessa, estem entrant en la moció? No. Estem entrant en la moció? Yo pido cuestión de orden. Es que, alcaldessa... No se pot intervindre. Hombre, Alcaldessa... esto ya es... Un moment, alcaldessa. Pregue silenci. No, Cristina, pregue silenci. Pregue un moment de silenci. Vale. Pregue un moment de silenci. Anem a veure. Així anem a cenyir-se al punt de la presentació de l'esmena i de l'acceptació de la urgència d'esta esmena i d'esta proposta. D'acord? Entonces, te cenyixes ahí. I si després ho considere a bé, donaré tur de paraula als regidors. Si ho consideren que va a ser aportiu. De moment, no té la paraula només que mano i cenyint-te a aquest punt. D'acord? Vale. Bé, lo dit, Maria José, contestant-te a tu, la corporació té un ROF i un ROM al qual n'hi ha que cenyir-se. Que és de veres que se podia haver parlat en la Junta de Portaveus? Perfecte. N'hi ha molts casos que no se parlen i, efectivament, conforme a cada un li convé, se parlen o no se parlen. Perquè, com dic, aquestes mocions se podien haver parlat en la Junta de Portaveus i no haver-se presentat per registre d'entrada. Perquè si se fiquem al costat de l'equip de govern des del principi, se fiquem al costat de l'equip de govern i no busquem una rentabilitat política presentant dues mocions. Simplement això. Per una altra banda, sí que m'agradaria que se respectara el meu torn de paraula i sobretot que ningú se riguera de les meves intervencions, perquè això sí que és una falta de respecte greu i espero excuses de la persona que s'ha vist. Perfecte. Per a concloure, jo em fique al costat del regidor de Julio i crec que l'equip de govern, i parle en veu de tots, nosaltres estem disposats a retirar l'esmena, però per supost retirem l'esmena si el grup de Compromís retira la proposició. No podem admitir una proposició en els temps que n'hi ha i dur-ho al debat de la Junta de Portaveus. Aquesta és la proposta que faig i crec que ara tinc que ser molt breu i vaig a donar el torn de paraula als portaveus. Yo soy alcaldesa, cuestión de orden, artículo 24, artículo 24 del ROM. Que no. Es que la señora secretaria se ha olvidado de algo. Sí, no estamos olvidando nada. Doy la palabra a los portavoces.
Cristina, què és la paraula? Gràcies, alcaldessa. A veure, a mi sí que m'agradaria, en primer lloc, vist l'excepcionalitat, és a dir, no estem físicament, no podem veure físicament, encara que se'ns ditja, jo crec que la valoració que puguem fer no serà la mateixa de si tenim físicament aquest document, per tant, pregaria, en primer lloc, que se'ns donara 10 minuts per a poder debatre als membres del grup municipal de Compromís, que se'ns deixara 10 minuts per a debatre el posicionament a la proposta que ha fet ara mateix l'alcaldessa en representació de l'equip de govern, i després sí que m'agradaria que la secretària accidental, davant les interpretacions, les referències a diferents articles, posarà una miqueta d'ordre i explicarà quin és el procediment que cal seguir en aquest punt. Perquè a mi, sincerament, l'única conclusió que he tret d'ací és que a partir d'avui el document que va regular al 100% el funcionament del ple va ser el ROM aprovat per les anteriors corporacions i que l'acord que tinguérem en la Junta de Portaveus en referència als plens telemàtics queda inhabilitat, per dir-ho d'alguna manera. Aquesta és la conclusió que trec a partir de totes les opinions que s'han dit així. Molt bé. Maria José? Jo vull agrair la intervenció de Julio, perquè una vegada més ha demostrat la coherència i la responsabilitat en la seva actuació, Julio. I sobretot per una qüestió, perquè efectivament has fet honor a la veritat de lo que ha passat. No se qüestiona lògicament que se puga fer, perquè és legítim, tal qual ha dit la secretària accidental, no ho anem a qüestionar de ninguna, però tampoc anem a permetre que la nostra intervenció s'interprete per part del senyor Manuel de coaccionada. Perquè així ningú ha utilitzat aquesta paraula. Perquè pareix ser que al senyor Manuel les intervencions de la resta dels membres dels portaveus li sap, malauradament, me vaig evitar el descalificatiu. No se pretén coaccionar, senyor Manuel. Venim a este ple a fer la nostra tasca. No venim a este ple per ningú minut que vostè abans també ha dit en la seva intervenció. Per tant, en les seues intervencions li demanaria, per favor, que siguera un poc més respetuós i, sobretot, que no ficara en paraula d'altres coses que no s'han dit. D'una altra banda, me pareix correcte, com he dit abans, sobre el que me demana l'alcaldia, me pareix molt correcte i li dono les gràcies a Julio de que se puga, ojalà, tots junts treballaren en una moció del dret a la salut i la poguérem dur al ple per corporacions. Ojalá. Bueno, estoy escuchando el debate, saqué una conclusión de que estos debates aquí no sirven nada más que para arrimar el ascua a su sardina de cada uno. Nos están escuchando en directo ciudadanos y no sé si sacarán la conclusión de que perseguimos el bien de todos. Más bien parece que perseguimos el bien de cada partido político. Yo estoy de acuerdo con Julio de presentar esta enmienda, pero me gustaría poder estudiarla, puesto que, como ha dicho muy bien algún concejal, necesitaríamos un tiempo para estudiarla. Y en mi caso, mucho más, puesto que soy yo solo y me gustaría contrastar mi criterio con otros compañeros para llegar a una conclusión idónea, según los postulados de Vox. Nada más, gracias. Muy bien. Vamos a ver, yo también estoy de acuerdo en retirar la enmienda si el grupo de Compromís retira la moción y desde luego creo que entre todos podemos llegar a un texto consensuado y mucho mejor quizá que el que hemos presentado ambas partes. Me queda sorprendido de que hubiera un acuerdo no escrito que se debía mantener. A mí nadie me ha informado de ese acuerdo y lo lamento porque si es así, no lo hubiera mantenido, desde luego. Jo simplement aclarir, sobretot el que Maria José ha fet en la seva intervenció. Des de luego, jo no ha dit que veniu a coaccionar. Si vostè ho ha entès així, jo des d'ací li demano disculpes públiques. En ningú cas li ha dit
que vostè ni ningú altre regidor ve a coaccionar. És més, sempre m'ha sentit representat per les decisions de cada grup polític perquè són distintes i això n'hi ha que acceptar-ho. Jo l'únic que li he dit és que vostè parlava de falta de decoro i de respecte per no haver tractat això en la comissió de portaveus que heu tingut este matí o que tinguérem l'altre dia, però ficava també damunt de la taula que la presentació de la moció se fa el dia 17 d'abril a les 11:03, està firmada per la regidora senyora Terrades, i aquest mateix 17 tinguérem una junta de portaveus. I ningú parlava que s'havien presentat aquestes mocions, que anàvem a intentar treballar-les, transaccionar-les. No, no. I estem en una època en la que s'han ficat tots al costat de l'equip de govern, o se suposa que s'han ficat tots a l'equip de govern, se suposa que és un moment de no fer política i estar al costat del govern, però a vegades se mos olvida. I per a mi també és una falta de decoro la presentació d'aquestes mocions al ple per a buscar un rendiment polític. Simplement ha dit això. I sense obviar que els companys de Compromís tenen tot el dret del món, de presentar les mocions que consideren. I pese a lo que jo pense, no puc responsabilitzar els companys de Compromís perquè és que tenen tot el dret, segons la legalitat, a presentar les mocions que a ells els dona la gana. El mateix dret que tinc jo a presentar les esmenes que considere. Simplement. En ningú cas se parla de coaccionar i si ha sigut així, ho repetisc. Li demano disculpes públiques per aquestes paraules si jo ha pogut donar a entendre això. Li tinc molt d'afecte, soc molt tolerant i penso que el que diu vostè són les seues idees i n'hi ha que respectar-les, les respecte, moltes d'elles no les compartisc i penso que fan un gran treball en aquest ajuntament com la resta de regidors. I la proposta és la mateixa que els meus companys de l'equip de govern. Si Compromís té a bé deixar sobre la taula la moció per a poder-la debatir i dur-la en el ple que ve i realment un compromís entre tots d'arribar a un acord i llevar tots els tintes polítics que té la moció que presenta el grup Compromís, endavant. Retirem l'esmena i tenim un mes per poder-la treballar i dur-la de forma conjunta tot l'equip de la corporació, simplement. Bueno, yo para acabar casi repetir un poco mi última intervención, solo quería decir que en este mecanismo que se ha utilizado, se ha seguido todos los pasos que podíamos hacer. Una vez debatida la propuesta en la anterior junta de portavoces y una vez convocado el pleno, ya no cabía otro mecanismo más que este. Por lo tanto, en las sesiones extraordinarias que hemos realizado, pues no lo teníamos por el comentarlo gracioso porque no cambiaba nada. En cuanto a la forma, dice el texto, como hemos leído, que hay que presentar un escrito. No obstante, como estamos en un pleno telemático y en un mundo digital, si queréis ahora tener un momento para pensarlo, que lo ha solicitado Cristina, no tengo ningún inconveniente, si vosotros queréis, en poneros el texto íntegro de la enmienda, tanto la exposición de motivos como la parte ejecutiva en el chat de la corporación y está automáticamente a disposición de todos. Lo hago ahora mismo si os parece bien. ¿Parece bien o no? Si no os parece bien, pues no lo hago. Jo he demanat a l'alcaldessa si ens podia deixar 10 minuts per a parlar-ho. Vale, sí, pero previo a los 10 minutos que tengáis, pues si queréis, sí, en el estoy ofreciendo ponerlo. Vale, pues ahora lo ponemos. Y por último, reiterar, recoger el cuento de María José y reiterar la propuesta. Retiramos las enmiendas y se congela la moción. Y ojalá, entre todos, tal como dice el título de la moción de Compromís, lleguemos a una propuesta de apoyo al sistema sanitario público universal porque consideramos que es correcto. Entonces, vaig a sometre un poc als portaveus, un poc perquè em contesteu. Anem a fer un recés de 5 minuts per anar al bany i mentre poder parlar això. El que sí que crec que n'hi hauria que fer és el següent. Pensar si esteu disposats, sobretot el grup Compromís, a deixar sobre la taula la proposició
per part de l'equip de govern estem d'acord en deixar l'esmena sobre la taula si se deixa la proposició sobre la taula i treballem en conjunt a esta proposició. Jo sí que m'agradaria, perquè ho ha anomenat diverses vegades el senyor Rodado, el tema d'aquest acord verbal que n'hi hagué en altres legislatures de fa un altre prisma, que en una junta de portaveus s'ha fet una modificació i no s'ha plegat a consens el que puguem presentar aquesta esmena. De totes maneres, la meva intenció és que això se retorni un poc a les vies que teníem de comunicació i de fluïdesa i a partir d'ahí, després de 5 minuts, es vesquem. D'acord? Sí, com que la proposta partix, la proposició, com ha matisat María Ángeles, en aquest cas proposició més que moció, la presenta Compromís i a partir de la proposta dels 3 partits de l'equip de govern, Compromís decidís deixar sobre la taula la moció i sí que m'agradaria introduir 2 matisacions. En primer lloc, insistir en que esta moció evidentment és de tall polític, però jo crec que el que s'està reconeguent al final, el que s'intenta és reconèixer i garantir un dret fonamental com és la sanitat, el dret a la sanitat. Per tant, aquest punt per primer i després, en segon lloc, el que també ens ha quedat clar des del grup municipal Compromís és que a partir de la proposta que han llançat els 3 membres de l'equip de govern, els 3 partits de l'equip de govern, ens ha quedat clar que a partir d'aquest moment es trenca el consens que hi havia fins ara, que jo pense que era un acord verbal molt positiu perquè se treballava des de les juntes de portaveus o des de la junta de portaveus per tal d'agilitzar els plens i crec que presentant-se en tota la legitimitat del món aquesta esmena o aquestes esmenes en el propi ple, podem posar un exemple. En el pròxim ple se presenta una moció, se presenten 50 esmenes, les debatem una per una, les votem una per una i segurament podrem treure les conclusions i el públic, sobretot els veïns i les veïnes de Bétera, que treguen les conclusions que creguen corresponents, que crec que avui ja les poden treure, però crec que en el proper ple, si se donara la mateixa situació, a partir de votar-se aquest acord no verbal, jo crec que les conclusions les poden treure els veïns i les veïnes de per què fins ara s'havia estat treballant així. És a dir, se feia la feina en les juntes de portaveus i s'agilitzava i sobretot crec que al final se facilitava la participació de la ciutadania perquè si un ple s'allarga massa, remat els veïns i les veïnes segurament desistisquen de poder participar-hi. Simplement això, alcaldessa. Gràcies. María José. Sí, yo lo que sí que voldria dir en nom del Partit Socialista que considerem que les esmenes formulades a la vista de han sigut passades per escrit no donava la situació de les garanties necessàries per a tots i totes els membres de la corporació per entrar al debat i poder votar. Per tant, primer lloc, agraeix a Compromís que la deixi sobre la taula i agraeix, ho he fet abans a Julio, però ara ho faig extensiu a l'equip de govern, que si la moció era deixada sobre la taula, se retirava l'efectiu. Jo aniria un poc més allà. M'agradaria que treballaren en este mes que tenim per davant per a que no fer una proposició o bé mal nomenada moció, sinó proposa que fem una declaració institucional. Me alegro de que Compromís retire esta moción y las normas y las leyes están para cumplirlas. Yo creo, no lo sé porque no soy jurídico, pero creo que las leyes escritas tienen preferencia sobre los acuerdos verbales
Y es normal que cuando se presente una moción o una enmienda podamos disponer del tiempo oportuno y los medios para considerar la contrapropuesta. Por lo tanto, espero que tengamos tiempo de analizar esto y llegar a los acuerdos que se estimen oportunos. Vamos a ver, me dirijo sobre todo a Cristina. No consideres que esto es una ruptura de ningún acuerdo, Cristina. Sinceramente, yo no lo conocía, no sé si Julio era conocedor y Manu, pero vamos, desde luego yo, si ese acuerdo existe, que no lo dudo, yo quiero seguir cumpliendo el acuerdo, con lo cual, pues eso, vamos con el acuerdo, oye, no hay ninguna ruptura. Quiero que lo consideréis así. Sí, jo dirigiré un poc als veïns i veïnes del poble per allò que ha dit la portaveu de Compromís. Crec que això era evitable, que l'equip de govern ha intentat el consens per a dur aquesta moció endavant des del primer moment, pese a que se presenta una moció, com ha reconegut la portaveu de Compromís, de tall polític en un estat d'alarma i en una situació en la que hauríem d'estar recolzant el govern i no ho estem fent. Vull dir, allò que critiquem on estem governant ho fem on estem en l'oposició i no està bé. Jo crec que això els veïns i veïnes ho tenen que saber. Aquesta moció crec que avui no tocava i si tocava tenia que haver vingut en consens de tots els grups polítics de la corporació i no ha sigut així perquè Compromís no ha volgut. Se feu una junta de portaveus el dilluns passat on se presentà esta mateixa esmena canviant algo de l'exposició de motius al grup Compromís, se li dona un plaç per poder transaccionar aquesta moció i dur-la endavant i Compromís la contestació sigui que l'avisava tal qual. Vull dir, quan tu no té ganes de transaccionar, d'arribar a un consens, estic segur que el 100% de l'escrit no era de l'agrado de Compromís, però algo d'aquest escrit que presenta l'equip de govern podríem haver canviat, haver negociat, haver ficat això, haver llevat. Aquest debat no ha existit. I no ha existit no per aquest equip de govern, sinó perquè el grup Compromís deixa la seva moció tal qual. I com ha reconegut la seva portaveu molt bé, el qual agraeix Cristina, és una moció de tall polític. Per tant, si estem així per a treballar per al poble i més ara en aquests moments difícils, crec que fer política avui en dia no tocava. Per tant, jo estic en Carlos, crec que si existeix aquest pacte hauríem de sentar-se i parlar-lo i efectivament continuar en ell, però tindre clar, veïns i veïnes, que l'equip de govern ha estat en tot moment per el consens, per la transacció i per dur endavant una moció de forma conjunta amb tota la corporació. Si no ha sigut possible, ha sigut perquè els companys de Compromís han volgut deixar la moció tal qual n'hi havia, perquè era de tall polític. Per tant, no ha sigut possible. Agraeix de tota manera que ha estat rectificat i que la deixeu sobre la taula. La treballarem i si n'hi ha que presentar una declaració institucional, María José, agraeix la teua incorporació. Desde luego farem ese acte institucional, esa proposició institucional de forma conjunta i espero que tots arribem a un consens sense fer ningún tipo de política en la moción. En ningún caso lamento que el Grupo Compromís se tome las cosas así. Yo, como Carlos, era desconocedor de un posible pacto verbal de tiempos pasados. Creo que hubiera sido bueno haberlo renovado al principio de la legislatura, ya que nos incorporábamos nuevos concejales. En cualquier caso, ya he dicho que considero muy productivo el sistema de trabajo en el Ayuntamiento de Bétera. El sistema actual, desde que se presenta una moción, se debate en la Junta de Portavoces y se intenta, en este caso especial, no hemos llegado a un consenso y puesto que estamos en una situación terrible y muy especial, pues una vez intentado llegar a un acuerdo que no ha sido posible, hemos optado por sencillamente continuar, no dejar de lado el acuerdo o la forma de trabajar actual, sino seguir desarrollándolo de acuerdo a la legislación. No lo dejemos de lado y que como colofón, quiero decir que yo estoy totalmente de acuerdo con María José, me gustaría que llegáramos a trabajar, crear una declaración institucional sin ningún tinte político en la que de verdad reconociéramos el valor
y pusiéramos en valor todo el trabajo que están haciendo todos los sanitarios españoles, porque no olvidemos que tenemos 25.000 muertos encima de la mesa y si podrían ser muchos más, no hubiera sido por ellos. Entonces, evidentemente, si se retira la moción, no hay lugar a enmiendas a una moción inexistente. A veure, jo simplement indicar que me sorprèn que Julio i Carlos diguen que no coneguen aquest acord, perquè si María José el coneix, i Manu el coneix, i Fidel el coneix, i jo el conec, segurament és que sí que s'ha tratat en una junta de portaveus. Però no vull generar més polèmica. Vale. El que sí que m'agradaria que quedara clar, que una cosa és fer política i una altra cosa és polititzar. I vos assegure, Compromís, tot i la situació que estem vivint, continuarà fent política de l'oposició, però continuarem fent política. El que no anem a fer és polititzar. Vistes ja un poc les postures de tots els portaveus, done per conclòs i agraïs a tots els portaveus, als portaveus de l'equip de govern, perquè sé que heu treballat perquè aquest consens es queda endavant, i als portaveus de l'oposició per aquesta mà estesa que arrepleguem i que el consens crec que és el que té que ser la norma en esta corporació. Els acords verbals crec que se deuen mantindre per respecte a tots els antecessors que han estat abans que nosaltres i que han pogut gestionar tant des de l'equip de govern com des de l'oposició. Crec que és bo el diàleg, crec que és bo el consens i jo, no sé, pregaria que aquest consens i aquest diàleg no es trencarà per una diferència de postures. Entonces, se retira la moció, se retira l'esmena, bueno, se retira la proposició, se retira l'esmena.